Hola, una vez más por aquí trayéndoles un estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a ir al libro de Miqueas en su capítulo 7, en donde nos vamos a encontrar con el profeta confesando que Dios tenía razón en su queja contra Israel. También veremos cómo Miqueas dice, ay de mí, expresando tristeza y sufrimiento en un gemido de dolor elocuente. Antes de iniciar, pongamos este mensaje en las manos de Dios. Amantísimo Padre Celestial, Padre bueno, Padre de la gloria, Padre de misericordia, venimos ante ti, Señor, una vez más a darte gracias, Padre, a honrarte y glorificar tu santo y divino nombre, Señor. Señor, que este tema pueda calar todos los corazones, Señor, que necesitan escuchar tu palabra, Señor. Instrúyenos, Señor, dirígenos, Señor, en este mensaje. Te lo pedimos, Señor, te lo imploramos, en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Antes de iniciar, vamos a dar lectura a los primeros versículos en los que se fundamenta este estudio. Y vamos a leer los primeros 4 versículos del libro de Miqueas, capítulo 7, que dicen lo siguiente. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual alma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. Gloria a Dios. Vemos que Miqueas empieza diciendo, ay de mí, confesando el pecado del pueblo de Dios, reconociendo que el pecado los ha dejado empobrecidos. Cuando dice, no quedan racimos para comer, mi alma deseó los primeros frutos, expresa que no hay misericordiosos sobre la tierra. Ya el pecado ha consumido a los rectos de corazón. Y lo que hacen es preparar red en contra de su hermano. El hombre solo busca el deleite de su alma con cosas del mundo y lo confirman con sus malas acciones. Y dice, el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. Quiere decir que el que no se arrepienta de su maldad y de su pecado será tarde, porque el día de gracia que aún está a la puerta está a punto de cerrarse. Y será tarde si esperas más tiempo para humillarte ante el Señor y pedir perdón por tus pecados. Y sigue diciendo el versículo 5 lo siguiente. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. No abras tu boca. Este versículo nos deja ver la terrible condición que existía en aquellos días. Entendemos que todas las civilizaciones a lo largo de la historia del mundo
Han pasado por épocas en que la moralidad y la ética eran conceptos relativos. Vemos que siglos tras siglos en el mundo han existido la maldad, el afán por el lucro sin medida ni escrúpulos a costa del dolor y el sufrimiento de muchos. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 34, que dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Gloria a Dios. Mientras exista el mal en este mundo, habrá un conflicto y una guerra entre aquello que es de la carne y aquello que es del espíritu, entre la luz y entre las tinieblas, entre el bien y entre el mal. Cuando nos levantamos temprano, podemos contemplar el amanecer, la lucha entre la oscuridad de la noche y la luz de un nuevo día. Podemos valorar cómo triunfa el sol sobre las tinieblas nocturnas y cómo éstas se desvanecen cuando terminan, ¿verdad? Lo mismo ocurre al atardecer, a la puesta del sol. Momentos en que triunfa la oscuridad sobre la luz. Este es un buen ejemplo para describir la lucha espiritual que existe en el mundo. El Señor Jesucristo anunció en Mateo 10, versículos 35 y 36, porque he venido para poner en contrariedad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esta advertencia es muy clara, hermanos. Hoy día es igual. La desconfianza que aún reina, la pérdida de valores, es lo que da lugar a abusos de todo tipo. Como dice la palabra en este capítulo de Miqueas, la terrible situación de desconfianza en la que vivían los maridos debían cuidarse de sus propias esposas y viceversa, una esposa no podía tampoco llegar a confiar en su esposo. Esto mismo lo vivimos en la actualidad. Esta situación de desconfianza en la que nadie ya puede creer en nadie. Nadie puede creer absolutamente en nadie. En donde la traición está a flor de piel, en donde ya la palabra del hombre no tiene valor, es producto de la pérdida de los valores y los principios, es producto de querer agradar a un mundo que solo seduce al mal. Si ves la televisión, todo es violencia, pánico. Igual si escuchas la radio, en sentido general, se observa una gran pérdida de valores. Todo aquel que de corazón quiera agradar a Dios debe poner a prueba todo lo que lee, todo lo que escucha y todo lo que contempla día a día. Desde un punto de vista crítico y pidiendo siempre el discernimiento del Señor para no ser engañados en un mundo cada día más desmoralizado, ya que estamos viviendo en unos tiempos en donde no se puede confiar en la naturaleza humana que manipula, que engaña y siempre busca un provecho personal. Siempre busca un provecho personal. Ahora vamos a leer el versículo 6, que nos dice lo siguiente.
Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son de su casa. Gloria a Dios. Aquí, como les expliqué anteriormente, vemos exactamente lo mismo que el Señor Jesucristo dijo que sucedería. ¿Qué le quiero decir con esto? Que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todo, absolutamente todo se está cumpliendo, tal como lo anunció. Eso lo estamos viviendo. Vemos hijos que deshonran al padre, hijas que se levantan contra la madre, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Estamos viviendo en un tiempo de decadencia, de deterioro, un periodo de ruina moral y espiritual, en donde ya no puedes confiar en tu familia, porque son los primeros en traicionarte. ¿Qué nos dice eso? Que estamos viviendo bajo oscuridad, que estamos viviendo bajo tinieblas. En ese sentido, yo les hago una pregunta y es, ¿en quién podemos confiar? ¿En quién podemos creer hoy en día? ¿En quién? Miqueas estaba viviendo en una época muy parecida. Era una página gris en la historia de este mundo. Y eso explica la tristeza del profeta. Una sociedad con tantas carencias de valores absolutos que entristece y acongoja el corazón. ¿A cuál vivimos hoy? Hoy en día, hermanos, lo vivimos. Esta pregunta, ¿en quién debemos confiar? Se la contestaré en el próximo versículo, que es el versículo 7, y dice lo siguiente. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Gloria a Cristo. Aquí encontramos la confianza expresada que descansa en la seguridad y la fe en Dios. Miqueas sabía que Dios le escucharía, que Dios iba a intervenir y que el Señor iba a hacer algo bueno. Dios está con nosotros en todo momento. Dios se manifiesta en nuestras vidas. Solo debes clamar su nombre. Solo debes buscar su rostro. Solo debes depositarte en él. Y verás que aunque esté oscuro, que aunque esté tenebroso, que aunque las olas que nos rodeen estén embravecidas, el Señor siempre, siempre estará con nosotros. Solo debemos clamar a Él. Aunque nuestra propia familia se rebele en nuestra contra, verás cómo el Señor abrirá nuevas puertas a tu favor. El Señor no permitirá que por la maldad del corazón del otro tú seas tocado, hermano. El Señor no lo permitirá. Toda circunstancia que se nos puedan presentar, sean estas violentas o confusas, no deberían molestar, no deberían perturbar a un hijo de Dios. No debería desviar su confianza y esperanza en el poder y en las promesas de Dios. El corazón de los hombres y de las mujeres en el presente está conmovido a causa del temor. Y ellos están observando con preocupación estos eventos que vendrán sobre la tierra. Y parecería como si los poderes celestiales fueran sacudidos. El Jesús dijo que cuando comenzaran estas cosas,
que estamos viviendo, los comienzos de estos eventos, en este preciso momento es cuando debemos levantar nuestras cabezas, levantarlas bien en alto, porque nuestra redención está cerca, hermanos. Nuestra redención está cerca. El profeta Miqueas dijo aquí, mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Estos son los días en que los hijos de Dios deben permanecer muy cerca de Él. Debemos permanecer cerca de la palabra de Dios, hermanos, sin desmayar, sin desmayar. Vamos ahora a leer el versículo 8, que habla sobre Jehová trae luz y libertad. Y nos dice lo siguiente. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Gloria a Dios. Este es uno de los grandes principios que encontramos a través de toda la escritura de la palabra de Dios. Y es el siguiente, que aunque el hombre de Dios pueda caer, Dios le levantará. Y además, cuando estamos en tinieblas, el Señor será una luz para nosotros. Por eso queremos repetir que nosotros debemos permanecer cerca de la palabra de Dios en días difíciles y tenebrosos. En este versículo existe una afirmación y expresión de sumisión a Dios, que a pesar de la oscuridad, brotará de sus labios una alabanza a Dios. No te alegres de mí, porque Dios me va a levantar y luego podré regocijarme. Y aunque esté en tinieblas, el Señor será mi luz. Gloria al Señor. Gloria a nuestro amado Dios. Vamos a seguir con el versículo 9, que dice lo siguiente. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Gloria a Cristo. Aquí apreciamos que Miqueas estaba haciendo una confesión pública del pecado del pueblo. Podemos ver la confianza que tenía este hombre. Él se sometía a la voluntad de Dios. Y esta debe ser la actitud de los hijos de Dios hoy. En esta hora tan oscura y tan triste de la historia del mundo, debemos mantenernos en esta luz. ¿Y qué deberíamos hacer? Bueno, aquí tenemos un factor de seguridad. Dios ha permitido que todas estas cosas sucedan, pero tenemos que tener la certeza que a pesar de ellos, el Señor está en control de todo. Lo que debemos hacer es someternos a Dios, como dice la Escritura en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de nosotros. Algo muy importante que debemos hacer es confesar ante que todo nuestros pecados. Confesar nuestros pecados y mantener nuestras cuentas claras con Dios. Debemos estar al día con Él, hermanos. Tenemos que estar seguros de que debemos solucionar todos los asuntos pendientes en nuestra relación con Él. Y esto es sumamente importante.
sumamente importante. Miqueas estaba diciendo, la ira del Señor soportaré. ¿Por qué? Porque pequé contra él. Y continuó diciendo, nosotros como pueblo hemos pecado. Usted ha pecado, yo he pecado. Hemos seguido los pasos de esta sociedad aparentemente próspera y hemos aceptado sus comodidades. Hemos sonreído ante esa falta de integridad que existe en la vida, que existe en esta vida pública. Y hemos cerrado nuestros ojos a la gran inmoralidad que nos rodea. Por lo que ahora es el momento en que confesemos por qué hemos pecado contra Dios, en que hurguemos en nuestros corazones y nos humillemos ante nuestro Señor. Sigue diciendo Miqueas, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Dios usaría la vara de Asiria para castigar a sus hijos por sus pecados, pero después los restauraría. Y como dijo en este versículo, Miqueas, él me sacará a la luz, y añadió, veré su justicia. Ellos serían conscientes de que Dios los estaba juzgando. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Vamos ahora con el versículo 10, que dice lo siguiente. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como todo, como lodo de las calles. Este versículo tan importante quiere decir que al final Dios triunfará. Pero lo trágico de todo esto sería que a causa del pecado del pueblo, ellos debían ser castigados. Y el enemigo hizo las preguntas. Vosotros os jactasteis del hecho de que servías a Dios, pero ¿dónde está Él? ¿Por qué no os ayuda? ¿Por qué no os libera Dios? Habéis dicho que Él lo iba a hacer. El enemigo siempre con sus ganchos, ¿verdad? El enemigo no podía ver la justicia de Dios. El enemigo no podía ver que Dios, al castigarlo, estaba tratando con ellos de manera justa y recta. Después de que Dios restaure a su pueblo, castigará a las naciones que abusaron de ellos e intentaron exterminarlo. Entonces, ellos serán pisoteados como el lodo de las calles. ¿Entienden? Miqueas había predicho la destrucción de los enemigos de Israel. Y entonces se dirigió a la restauración de Israel. La nación de Israel fue comparada a una viña en varios pasajes de la Biblia. Fijémonos especialmente en la canción de la viña registrada en el libro de Isaías, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Los muros mencionados eran los muros edificados alrededor de una viña. Hermanos, hay momentos que la adversidad azota nuestras vidas y parecemos derribados y perdidos. Las personas que parecían ser nuestros más fieles aliados se han convertido en nuestros peores enemigos. Las personas que parecían brindarnos su apoyo se han ido de nuestro lado. Y viene la angustia,
y viene la ansiedad de sentirse solo y desamparado. Son momentos en los cuales queremos cuestionar a Dios y culparlo por lo que nos ocurre en la vida. Pero Él no es culpable de nada malo. Dios no nos da nada malo. Todo lo que nos ocurre no es por culpa de nuestro Señor. La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Él siempre va a querer el bienestar de nosotros, hermanos. Como hijos suyos que somos, siempre el Señor va a querer el bienestar de nosotros. Y va a hacer cada cosa para que nos encaminemos en sus caminos y en sus planes. Este capítulo 7 de Miqueas es consolador porque vemos en él la victoria por encima de la adversidad, la exaltación por encima de la humillación. Y podemos ver de frente a nuestro enemigo, pero más allá del enemigo, podemos ver un Dios que nos ha prometido juzgar nuestra causa y hacernos justicia. Juzgar nuestra causa y hacernos justicia siempre a nuestro favor, hermanos. Podemos confiar que quien sostiene nuestras vidas es un Dios de misericordia, un Dios de amor y un Dios de justicia. Aquellos que se han burlado de los pasos que hemos dado en la vida, que en público secretamente han aplaudido nuestras caídas y han profundizado nuestras llagas, aquellos que han intentado robar nuestros sueños y que han puesto en duda y escarmiento en quien tenemos nuestra fe puesta. Dice la palabra que Dios humillará ante nuestros ojos a esas personas. Serán puestas en vergüenza y serán holladas como lodo de las calles. Cuando creamos que hacemos lo correcto, no perdamos la esperanza. Y cuando queramos claudicar ante las injusticias a nuestro alrededor, debemos extender nuestras manos en el fuerte y todopoderoso, en aquel que un día enjugará nuestras lágrimas y con paciencia fortalecerá nuestros pies enflaquecidos por la duda, por el temor, por la poca fe y por pasos que quizás nunca debimos dar. Hermanos, que a partir de ahora puedas decir esta situación de caída, esta situación de angustia y dolor que paso. Sé que es por breve tiempo. Tenemos que tener la certeza que es por breve tiempo, que todo esto pasará. Y confiar y decir, voy a esperar en el tiempo de Dios. Ese Dios de amor que me mira con agrado, que me mira con agrado, que me levantó del fango. Y por ser la persona que en su plan perfecto, Él diseñó que yo fuera para gloria y propósito de Él. Así que levántate en victoria. No importa cuántas caídas tengas, no importa cuántos te tengan en afrenta y vergüenza. Dios ha prometido hacer justicia por sus hijos y sacarnos a la luz y darnos vida que va de victoria en victoria. Gloria a Dios. Vamos ahora con el versículo 11 que dice lo siguiente. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En los primeros días de la historia,
El pueblo de Israel fue enviado a Egipto para convertirse en una nación. Después, Dios lo envió a las tierras de Palestina. Les entregó la ley, los convirtió en un pueblo peculiar, los guardó evitando que se mezclaran con otros pueblos a través de matrimonios mixtos. Pero entonces, a causa de su pecado, Dios los condujo al cautiverio babilónico. Ellos tuvieron un ministerio de testimonio ante el mundo, tanto en los periodos de contienda como cuando fueron dispersados por todo el mundo. Vamos a seguir con el versículo 12, que nos dice: en ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Durante el reino milenario, todas las naciones tendrán a Sión, incluso Asiria, el enemigo del pasado. Dijo Miqueas en su capítulo 4, versículo 2, vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Sin embargo, Miqueas recordó que antes de este tiempo de bendición vendrá sobre ellos el castigo. El versículo 13 nos sigue diciendo lo siguiente: y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Hermanos, usted puede ver que la tierra y el pueblo estaban completamente vinculados. Aquella tierra no estuvo siempre desolada como lo está hoy. Cuando la bendición de Dios venga sobre el pueblo, también vendrá otra vez sobre la tierra. Pero esa bendición todavía no ha llegado. Ahora vamos a la parte donde se habla sobre la compasión de Jehová sobre Israel. Y vamos a leer el versículo 14, que nos dice lo siguiente: apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galad, como en el tiempo del pasado. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, la primera frase que dice: apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad. En Miqueas 6:9, el callado era un callado de juicio. Aquí es un callado de consuelo, como también en el Salmo 23:4, que dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y pensamos que esta frase se refiere esta frase a la vara, al callado que utiliza el Señor, que podía utilizarse de dos maneras: para proteger y ayudar a las ovejas, y también para disciplinar a las ovejas. Como dice aquí: apacienta tu pueblo con tu callado. Podemos decir que Dios nos disciplina y nos instruye. El versículo 14 continúa diciendo que mora solo en la montaña, en tal campo fértil, que sean apacentados en Basán y Galad, como en el tiempo pasado. Estas eran grandes tierras de pastoreo, en el norte y al otro lado del río Jordán. Miqueas se había aproximado a Dios con una hermosa sumisión y para una confesión de pecado, confesión de sus pecados y de los pecados del pueblo. Gloria a Dios. Los profetas se identificaron siempre con el pueblo en cualquier confesión de pecado.
podemos ver aquí que Dios respondió a la oración del profeta. Este es un pasaje que se proyecta hacia el futuro y al día en que el Señor Jesús venga a establecer su reino. Gloria a Dios. El versículo 15 nos dice, yo le mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Dios, lleno de amor, guió a Israel al salir de Egipto por medio de un milagro. Y Dios dijo que este evento sería como un modelo para el día en que Él los traiga nuevamente a la tierra. Hubo un tiempo que el pueblo de Dios disfrutaba de relación cercana con Él. Esa relación será restaurada y Él les mostrará maravillas que solo salen de una cercana relación con nuestro Dios. Ahora vamos a leer los versículos del 16 al 17, que nos dicen lo siguiente. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensorbecerán sus oídos. Lamentarán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán de sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Gloria a Dios. Cuando Israel sea restaurada en la tierra y disfrute de una relación restaurada con el Señor, entonces aquellos que se opusieron al pueblo de Dios verán qué tan mal estaban en luchar en contra de ellos. Al ver la grandeza de la restauración de Dios, hará que las naciones respeten al Señor de una manera que ellos no lo hicieron antes. Ellos verán el poder y el amor de Dios en acción. Vamos a leer ahora los versículos del 18 al 20, ya para concluir, que dicen lo siguiente. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no estuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Gloria a Dios. Cuando dice que Dios como tú, Miqueas está exaltando la luz y la restauración del Señor con Israel, glorificando Miqueas a Dios por el perdón tan grande que no se puede comparar con lo que a menudo pasa como perdón entre los hombres. Dios se deleita en misericordia por su pueblo. Dios abre su mano a todos los que la quieran recibir, pero a quienes no la quieren recibir, los juicios de Dios son en sí mismos expresiones de misericordia, porque estos vienen siendo como los remedios para quitar el cáncer. Por ejemplo, la cirugía duele, pero se debe llevar a cabo, si no, todo el cuerpo moriría. Debemos siempre confiar en Dios y no en nuestros sentimientos. Hermanos, en conclusión, Miqueas 7 nos enseña el perdón de Dios sobre el pecado. Dios sepulta todos nuestros pecados. Tenemos que tener un inmenso deseo de cada momento servir de todo corazón a nuestro Dios. Dios es lo único que necesitamos. Él nos perdona siempre. Él nos perdona siempre. El Señor pasa de largo nuestras debilidades, nos muestra misericordia y compasión en todo momento. El Señor es maravilloso.
El Señor es misericordioso. Tenemos que ir y humillarnos ante Él y pedir perdón ahora en este momento. Pedir perdón ahora, deleitarnos con nuestro Señor, ir de rodillas siempre en oración, amarlo, adorarlo, alabarle, glorificar su santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por permitirme desarrollar este tema de Miqueas 7, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu dirección. Gracias por la guía, Señor. Gracias por tu bondad, por tu sabiduría, Señor. Gracias. Que este mensaje pueda calar en los corazones, Señor, que tú quieres que sean tocados. Gracias, Señor. Los méritos no son nuestros, Señor, son tuyos. Te amamos, Señor. Bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Te lo pedimos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén y amén.